¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido a Sin Censura, donde las verdades salen a la luz. Agradecer la sintonía que nos brinda en cada uno de nuestros programas, la gente de Arica, la gente de Iquique, la gente de Coyhaique, la gente del centro, la gente de Santiago. Le mandamos un gran abrazo y debata ahí por las redes sociales. Hoy nos acompaña una persona que para pagar su profesión vendía helados en la calle Teatino, hace muchos años atrás, eso sí. Abogado de profesión, le dicen el abogado a la farándula, ¿será verdad? Abogado a la farándula. Bienvenido a Sin Censura, Aldo Duque. Un agrado, Agustín, muy gentil y agradecido por tu invitación. ¿Vendía helados? Así es, en la década de los 80, como algunas personas ya saben, una forma de generarme ingresos adicionales y una forma de vida también fue vender helados después de clases. Me iba ahí a Teatino, en el tramo que está entre Alameda y San Pablo, y vendía helados. Sacaracín, chocolopanda, sacaracín, chocolopanda, sacaracín, 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 chocolopanda. En esos tiempos, por ahí pasaban varias micros, tipo de las micros amarillas. A propósito de esas décadas, ¿es mito o realidad? ¿Usted es pinochetista? No, ya no existe el pinochetismo. No existe el pinochetismo. Yo creo que si Pinochet resucitara y le dijera que hay pinochetistas, diría, sean huevones, señores. Es una tontera, es una estupidez, es un mito. Yo no creo que exista el pinochetismo, ya no. Y si alguien se considera pinochetista, yo creo que está absolutamente fuera de todo. ¿Pero fue adherente al régimen militar? Yo fui partidario del régimen militar, había consideración que me tocó vivir el régimen de la Unidad Popular. Yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana, teniendo 11 años de vida, para hacer una fila que me permitiese comprar un pan. Yo hacía la fila hasta las 7 de la mañana. Mi madre la hacía hasta las 3 de la mañana. Me levantaba y yo iba a subrogarla a las 3 de la mañana, Agustín, hasta las 7, en que llegaba mi padre, porque yo a las 7 tenía que irme a la escuela. A mi padre le vendían 10 panes con harina negra. Ese era nuestro alimento diario. Teníamos que comer un pollo a la semana, con suerte. Posteriormente se espació a un pollo al mes por familia y había que tener un cartón de la JAP, de la Junta de Abastecimiento y Precio. Nunca olvidaré cuando para un cumpleaños de mi hermano, el 23 de enero, mi madre quiso conseguir 2 pollos en vez de 1 al mes para celebrar a mi hermana, que cumplía 9 años. Y un delegado de la JAP del Partido Socialista la apuntó con el dedo y le dijo, no señora, le dijo, usted ya cobró su pollo de la semana pasada, así que usted no tiene derecho a pollo. Y la sacó a empujones de la fila. Mi madre conmigo y mi hermana se fue llorando a la casa, en Avenida Rojas Magallanes, en la Florida. Nunca lo olvidé. Ese dolor, esa humillación profunda de haber tenido que vivir eso. Cuando una caja de té era un lujo, cuando una botella de aceite era algo que se abría solamente para los cumpleaños, cuando un kilo de arroz tenía que durar 3 meses, cuando un kilo de azúcar era algo extraordinario, cuando un tarro de café era algo que se veía con suerte una vez al año y había que comprarlo en el mercado negro. ¿Y dónde lo comprábamos? En un negocio clandestino que administraba un señor que le decían el morocho, que a su vez era miembro directivo del Partido Socialista de la época, de la Florida. Y él hacía mercado negro, en calle García Hurtado de Mendoza. Y había que comprarle de noche y llegaba con la camioneta. Yo viví eso. ¿Y qué opinión tienes cuando se produce, Agustín, el golpe militar, con todos los blancos y negros que tiene? Porque como toda obra humana, tuvo errores y horrores, que los tuvo, pero cuando se produce el golpe militar y termina esa, para mí, pesadilla, no pude sino estar de acuerdo con todo lo que dice eso en materia de demonización económica y también crítico acérrimo de los horrores en materia de derechos humanos. Pero cuando se refieren a ese periodo de la historia de Chile, a ese régimen tan negativamente, ¿qué te genera a ti? A mí me genera tranquilidad de haber vivido la historia. Yo tuve la suerte, el privilegio, de que a mí la historia no me la contaron. De que yo la historia, esa parte de la historia no requiero leerla, Agustín, porque yo la viví. A mí no me la contaron, ni me la contarán, porque yo la viví. En consecuencia, respeto, pero desde lo más profundo de mi ser y de mi alma, que cada cual crea lo que quiera sobre lo que se vivió en este país. Pero a mí no me lo van a contar porque yo lo viví. ¿Pinochet para ti fue un dictador o fue un presidente de la República? Indudablemente fue un dictador. Un presidente de la República es quien es electo por sus conciudadanos para efectos de regir los destinos de la nación durante un periodo determinado de tiempo. Augusto Pinochet Ugarte llega al poder en virtud de un golpe militar.
se produce un quiebre institucional y sobre esa base él ocupa violentamente el poder durante 17 años. Por lo tanto, yo no me pierdo en eso. Jurídicamente, la figura de Augusto Pinochet Ugarte es la de un dictador que encabezó un gobierno cívico-militar. ¿Qué fue lo mejor de Augusto Pinochet? El haber transformado Chile, el haber recibido a un país sumido en la miseria, en la pobreza, en el hambre, y haberlo devuelto prácticamente transformado en un país potencia latinoamericana. Eso es una realidad, eso fue lo mejor. No cabe ninguna duda que este país pre y post Pinochet, algunos dicen, eso no es verdad, la economía estaba peor. Yo lo viví, o sea, yo sé lo que era Chile el pre-73 y sé lo que fue Chile post-89. Entonces a mí no me cabe ninguna duda que Pinochet entregó un país económicamente transformado en potencia latinoamericana y generó las bases de un sistema de desarrollo que transformaron a Chile de ser el segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití en ser el país más rico de América. Un país que logra pasar de prácticamente el 40% de la pobreza al 8.5% de la pobreza, no puede estar implementando un mal sistema. Un país que tiene el índice más alto de movilidad social no puede ser un país con esta. Bajar de 40 al 8 no es mérito de ese gobierno. Es mérito, exactamente, es mérito de muchos gobiernos, pero fundamentalmente se hace, Agustín, sobre la base de un sistema. ¿Cuál sistema? El sistema de la economía de libre mercado, que antes de Pinochet nadie se había atrevido a implementar. Entonces Pinochet hace una apuesta y le dice, le voy a creer a estos Chicago Boys, le voy a creer a estos gallos pintamonos en los cuales no cree nadie, y Pinochet tiene la visión, dice, le voy a creer a estos compadres, dice. Y le cree a Sergio de Castro, le cree a Caguas, le cree a esa gente que le dice, mire general, hay una nueva forma de gobernar, hay una nueva forma de administrar la economía de libre mercado. Y Pinochet, que ni la conocía, como no conocía muchas cosas, tiene esa corazonada y dice, impleméntela. Y eso hace que este país se transforme, ese sistema que él crea, transforma este país en potencia latinoamericana. Eso es una realidad, no se puede negar, ahí están las cifras. ¿Qué fue lo peor del gobierno de Pinochet? Indudablemente, las aberraciones horrorosas en materia de derechos humanos. Haberle entregado la seguridad del país a una banda de criminales, zarrapastrosos, escoria humana, fecas humanas, por ejemplo, que eran los agentes de la Central Nacional de Informaciones CNI. Lo peor, pues yo los conocí. O sea, no me atrevo a calificarlo de seres humanos siquiera. Eso es lo peor que pudo haber hecho. No controlar oportunamente lo que él denominaba los servicios de seguridad. ¿Cuándo te refieres que lo conociste? ¿A quién conociste? ¿El sistema? Conocí a agentes de la CNI operando. Ellos tenían una credencial, Agustín, que decía, el personal de Carabineros y la PDI deberá darle facilidades a este personal para todo lo que estime conveniente. Un rompefilas con un poder absoluto. Y lo peor de todo, Agustín, que a la CNI iba a dar lo peor de Carabineros. Los que se iban de baja, los que ya no tenían nada que hacer en Carabineros, por ineficientes, por criminales, por perdidos, por drogadictos, por pérfidos. Lo peor del ejército, lo peor de las Fuerzas Armadas era como un gigantesco inodoro, donde iban a dar, lo peor de las Fuerzas Armadas iba a dar a la CNI. Y ellos salían a operar con este poder casi absoluto. Indudablemente, eso es lo peor que pudo haber hecho el régimen de Augusto Pinochet. Y por eso, para un alto porcentaje de este país, se le denomina un genocida, un hombre que implementó una política criminal cuyo objetivo era eliminar a un porcentaje de la población, lo que yo no creo. A este doctor Berríos, que se menciona también en la historia, con todo lo que pasó en esa época, y se vincula también que tú lo conocías. Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque para que la gente entienda de qué se trata el personaje de Berríos, doctor Berríos. Eugenio Berríos Sagredo. Sí. El año 1987, cuando yo ya salí, yo estuve 5 o 6 meses trabajando como funcionario civil en una fiscalía militar. Como funcionario civil, yo estaba estudiando Derecho, me dicen, Aldo, hay un cupo en la fiscalía militar como oficial sumariante, o sea, como actuario, para ir a escribir declaraciones. ¿Te quieres meter? Pero claro, le digo yo, con todo gusto, postulé, quedé, me integré y me puse a trabajar ahí. A los 5 o 6 meses no me gustó. Dije, aquí no tengo ninguna proyección, aquí veo cosas que no me gustan, se procesa a las personas sin una causa real, jurídica, me repugnó mi sentido de justicia y me dije,
y presenté mi renuncia al ejército de aquel momento y le puse por escrito a Agustín, renuncio al ejército por higiene mental. ¡Pum! Me mandé a cambiar. Y ahí conocí a una mujer que tenía una panadería, una pastelería en calle Carmen, San Pancracio. Me dice, ¿sabes? Me dice, y yo entablé un romance con ella. Yo estaba soltero. Entonces, y me dice, yo tengo un problema, me dice. ¿Cuál? Le digo yo. Yo tengo una pastelería que es administrada por un sujeto que es sobrino de la dueña de la panadería. ¿Cómo se llama el caballero? Eugenio de Ríos Sagredo. Y lo conozco el año 1987. O sea, mucho tiempo después que este tipo había salido de la DINA, todas esas paisajes que tenía para atrás. Y ahí lo conozco, y llega y me presenta Eugenio Barríos. Sí, ahora Eugenio Barríos, mire, yo soy Eugenio Barríos, me dijo, yo soy el sobrino. Bueno, voy a vender esta panadería que era de mi tía. Sí, pero tiene que respetar el arriendo que tiene con mi clienta, con doña Viviana, le digo yo, con que yo había entablado un romance. Mire, ella es mi expareja, me dice. Bueno, finalmente nos conocemos con el tipo, llegamos a un acuerdo, la pastelería se vende, y yo comienzo a conocer a este personaje, nos vinculamos, nos tomamos de repente un par de café, y me cuenta su historia. Me cuenta su historia. El hombre estaba medio, yo creo que derechamente un poco chalado, era homofóbico, era un sujeto muy violento. Lo veo unos cuantos meses y después dejo de verlo. Terminó todo el tema de la panadería y dejo de verlo. Por ahí hay un palurdo, escribió un libro diciendo que se juntaban reuniones de la gente de la CNI. Mira imbecilidades, Agustín. Me río. El año 87 no pertenecía a ningún sistema de seguridad. Había estado en la DINA del año 70 y tanto, y al año 86, 87, cuando yo lo conozco, es un alcohólico, drogadicto, un homofóbico, un tipo medio desquiciado, al cual yo veo 7, 8, 10 veces, y no lo veo más. Cuando ya terminamos de firmar los documentos de la panadería, y después lo veo, cuando ya me encuentro con él un día en el centro, cuando andaba arrancando por tiro oroso de Cheque. Lo invité a tomarse un café, fuimos a comer ahí al Augusto, allá al Mercado Central. Lo invité a comerse una paella marina, el tipo andaba todo desmadejado, me dijo que se iba a arrancar del país. Bueno, le dije que te vaya bien, Eugenio. Ya Tata me dice que le vaya bien, que suerte, no lo vi nunca más. Esa es mi historia con Eugenio de Ríos. Entonces hay algunos miserables que incluso me han vinculado. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que han escrito su historia? Mire, yo le diría no menos de una decena, centena, que pusieron y escribieron que yo había tenido una relación de carácter homosexual con Eugenio de Ríos. Agustín, Eugenio de Ríos era homofóbico. Era absolutamente homofóbico ese hombre. Era homofóbico. O sea, si hay algo que no pueden acusar a Eugenio de Ríos, es de ser homosexual, menos de estar con otro hombre, porque era homofóbico ese tipo. O sea, era a ese nivel su enfermedad. ¿De dónde nace la Es historia? tan ridículo y es tan... Mire, cuando lo veo escrito en Twitter, cuando me tratan de atacar a mí y descalificar, escriben que una vez yo fui sorprendido en una cama con Eugenio de Ríos. Yo se lo muestro a mi mujer, nos reímos mucho, porque o sea, que ya de las imbecilidades que le dio en mi vida, esa es la máxima. O sea, alguien me habría sorprendido en una cama teniendo sexo con un homofóbico. O sea, ya, mire, como diría una vieja tía mía del campo, la cueca en pelota la tapa del piano. Lo tomo para risa, una burla, lo que querían algunos imbéciles. Aldo, hablamos de violación de los derechos humanos Sí. en esa época. Sí. ¿Hoy día se violan los derechos humanos? Yo creo que todos los días se violan los derechos humanos en todas partes del mundo. No, pero ¿de qué forma? Se violan los derechos humanos cada vez que un agente del Estado se excede en sus atribuciones y vulnera aquellos derechos contenidos en la Declaración ¿En el Universal de estallido Derechos social se violaron los derechos humanos? Humanos. ¿Cuál estallido social? 18 de octubre. Yo no creo que haya habido un estallido social. La sociedad se compone en este país por 18 millones de seres humanos. Cuando se queman, no sé cuántas, estaciones del metro, ya perdí la cuenta, pero ¿cuántas habrán sido? Más de 30 o 40 estaciones del metro. Mira, Agustín, cuando a las 7 de la tarde, o a partir de las 7 de la tarde, concertadamente, un grupo de personas quema entre 25, 30 o 40 estaciones, no, ya perdí la cuenta cuántas estaciones del metro se quemaron, a la misma hora, con el mismo método, con los mismos acelerantes, de forma absolutamente coordinada, cronometradamente ejecutado. Mientras a la misma hora otro grupo quemaba un edificio en Santiago Centro, en Santa Rosa con Alameda, mientras otros grupos atacaban las cadenas de abastecimiento de los supermercados en los sectores periféricos de Santiago para cortar el abastecimiento, es decir, transporte,
comunicaciones con el edificio de Enel y simultáneamente alimentación con ataque al supermercado. Todo en forma absolutamente simultánea, coordinada, estratégicamente planificado y tácticamente implementado. Eso para mí, Agustín, eso para mí no es un estallido social. Eso es una asonada violenta, cuyo resultado son que genera profundos cambios sociales totalmente exitosos para los que planificaron. Aldo, yo me refiero al estallido social, al descontento de la gente, a la rabia de la gente frente a la injusticia, frente a los abusos. A eso se llamaba estallido social. Perfecto. No era violencia. Y te vuelvo a hacer la pregunta, en Chile, en ese momento, ¿se cometieron violaciones a los derechos humanos? Siempre se cometen violaciones de derechos humanos. Por supuesto que sí. ¿Por quiénes se cometieron violaciones de derechos Las humanos? únicas personas que pueden cometer violaciones a los derechos humanos son los agentes del Estado. Por ¿Quiénes? tanto, ¿En este caso quiénes fueron? ¿Ah? ¿En este caso quiénes fueron? Todos los agentes del orden que excedieron sus atribuciones. Estoy incluyendo a Carabineros, estoy incluyendo eventualmente las policías que actuaron y excedieron sus funciones, y en ese sentido debe aplicársele a ellos todo el rigor de la ley y el máximo de las penas. Porque al terrorismo se lo combate con las armas del derecho, nunca con las armas del terrorista. Eso es lo que diferencia al hombre que actúa dentro del Estado de Derecho y el terrorista. ¿Qué opinión tiene de la justicia chilena? Soy un hombre, cuando una vez me preguntaron, ¿qué opina usted de la justicia? Y yo contesté, ¿qué es la justicia? La justicia es darle a cada cual lo que le corresponde, Agustín. ¿Y qué es lo que le corresponde a cada cual? La pregunta no es qué opinas de la justicia, estoy hablando cómo se ejerce la justicia en Chile. ¿Qué Te opinas lo de la voy a contestar de otra forma. ¿Qué opinas de la administración de justicia en Chile? Y te digo, yo opino que de la administración de justicia en Chile ha decrecido, creo que fundamentalmente en torno a cualitativamente. ¿Por qué? Porque creo que, por ejemplo, el sistema procesal penal fue una buena idea, pero mal implementada. Se hizo tonta y loca. Yo creo que, por ejemplo, el Ministerio Público nunca debió ser integrado solamente por personas que no tenían ninguna experiencia procesal penal. Se pensó que las personas jóvenes, como no venían contaminadas con el antiguo sistema, lo iban a hacer fantástico. A mi juicio cometieron severos errores, severísimos errores, que fruto de la inexperiencia. La experiencia es se dice que la experiencia es una larga cadena de errores. Para administrar justicia, Agustín, se requiere en esencia experiencia. Cuando tú tienes al frente a un ser humano y vas a decidir si ese ser humano va a la cárcel o queda en libertad, para decidir sobre eso, tú tienes que tener un mínimo de experiencia. Porque si no la tienes, puedes cometer las mayores arbitrariedades. Vuelvo a la pregunta, porque tú eres un abogado en ejercicio. Así es. ¿Qué opinión tienes tú de los fiscales? ¿Qué opinión tienes de los jueces? ¿Qué opiniones tienes de los ministros de las cortes? Progresivamente el Ministerio Público ha ido mejorando sustancialmente su capacidad de persecución. Sustancialmente lo ha ido mejorando. Los jueces, por ejemplo, de garantía, ahora tienen una experiencia que no tenían hace 15 años atrás. Naturalmente eso ha ido creciendo mejor. Pero los viejos problemas de Chile, de la justicia chilena, recursos. Cuando tú tienes un fiscal, que el sistema creó ese cargo para que investigara no más de 300 causas, y llegas a la oficina del fiscal y está investigando 3.000, tú no puedes esperar que la persecución penal sea eficiente. No puedes esperarlo. Entonces, cuando tú llegas a un juzgado de garantía y tienes una audiencia a las 9 de la mañana y te llaman a la audiencia a las 12 del día, con un juez agotadísimo, que ha visto 50 audiencias en una mañana, tú no puedes tener una buena calidad de administración de justicia. Es un desastre. Pero eso no es culpa de los que sirven a la administración de justicia. Es culpa de los que implementaron un sistema, pero generar los medios para que ese sistema funcionara bien. Pero es un problema de falta de dotación de gente, es un problema de eficiencia, es un problema de burocracia, es un problema de un diseño, un sistema que no funciona. El sistema tiene que funcionar porque una sociedad sin justicia es una sociedad sin derechos. Y una sociedad sin derechos es barbárica. No puede existir. No puedes ¿Qué cambiarías tú del sistema actual judicial? ¿Qué cambiaría yo? Sí. Yo oralizaría todos los procedimientos. Eliminaría el procedimiento escrito en materia civil, de inmediato. Y implementaría una justicia más rápida, más eficiente. Es aberrante que si yo te demando a ti o tú me demandas a mí por un tema civil, podamos estar 5 años esperando sentencia. La justicia que no es oportuna no es justicia. ¿Cómo se resuelve eso? Oralizando los procedimientos y aumentando las dotaciones. Como en materia penal. Antiguamente en materia penal, Agustín, hay un juicio que duraba 15 años. Ahora duran 2 al máximo la investigación. ¿Tú dices, o sea, colocando más gente? No, oralizando el procedimiento. Yo haría, así como se oralizó en materia penal, que aumentó la velocidad, se oralizaría los procedimientos civiles. Ya, ¿usted lo manda? ¿Usted le debe a él? Sí, él me debe. No, no le debo.
Ya, señores, vengan para acá. Sus pruebas. Discútanme aquí. Yo, juez, resuelvo. Aquí tengo el pagaré firmado por él. Y usted, sí, pero no sirve porque el pagaré no es mi firma. Señor notario, ¿es la firma del caballero o no es la firma del caballero? Sí, yo autoricé la firma. Y a usted le debe a él. Páguele, si no le embargo. 20 minutos solucionado un conflicto. ¿Y por qué no se hace? ¿Por qué no se hace así? Qué gran pregunta, Agustín. ¿Por qué no se hace así de una vez por todas? ¿Por qué? Porque este país es un país profundamente conservador que le cuesta cambiar los viejos hábitos. Y el Poder Judicial y la Administración de Justicia y los abogados somos por esencia conservadores. Pero yo oralizaría todos los procedimientos y partiría en esencia de inmediato por el único que va quedando, que a mi juicio debiera ser el primero con que debe partirse, que es los juicios civiles. Y le diría a los bancos y a todos los acreedores institucionales, estoy pensando a FP, estoy pensando compañía de seguro, señor, ¿usted le prestó plata a este caballero? Sí, yo le presté plata. Ah, qué bueno. Y ahora que no le pagó, ¿qué va a hacer? Lo voy a demandar. ¿Ante quién? Ante un juez. ¿Y quién paga el juez? Lo paga el Estado. No, señor. Usted asumió sobre su espalda prestarle dinero a un deudor insolvente. Usted vaya y cóbrele, pero no use al Estado los impuestos de todos los chilenos como cobrancero del crédito que ese sujeto tiene con usted. En consecuencia, si usted quiere cobrarle, usted paga el procedimiento para cobrarle. Y si va a ocupar un receptor, lo paga usted. Si usted quiere fuerza pública, bueno, esa fuerza pública que le va a poner el Estado va a tener que pagarla usted. Entonces, yo no voy a transformar más al Estado de Chile en cobrancero de los bancos. Ok, pero bajo ese sistema, demandar a alguien es bastante costoso. Costoso para el acreedor. Porque a los bancos, si demandan a un deudor, van a tener que pagar ellos la Administración de Justicia. Entonces, una persona particular, para él sí, Administración de Justicia gratuita. Si yo tengo un problema contigo, por supuesto, la Administración de Justicia tiene que ser gratuita, porque eso te garantía de imparcialidad. Pero si un banco, un acreedor institucional, te demanda, te presenta ¿sabes, Agustín? Más del 75% de los juicios que hay en Chile civiles son cobranzas de los bancos contra los deudores. ¿Y sabes quién paga esos juicios? Los pagamos todos los chilenos, porque al banco le sale gratis el juicio. Eso es injusto, eso es aberrante. El que prestó tiene que asumir el riesgo de cobrar. No tiene por qué pedirle plata al resto de los chilenos para ir a cobrar. Eso me parece aberrante. ¿Quién controla a los fiscales? No lo controla nadie. ¿Por qué? Ese es el gran déficit de la reforma. Porque se dijo que si alguien los controlaba, se vulneraba el principio de autonomía, independencia de los fiscales. Entonces, esta carencia de control, el Ministerio Público, Agustín, se autocontrola, se controla a sí mismo. Entonces, la pregunta es, ¿quién controla al controlador? Cuando tú tienes este monstruo multicefálico, que es el Ministerio Público, que no tiene controlador, que no tiene contralor, que se controla a sí mismo, tienes una hipertrofia de poderes en manos de un órgano, que tiene la facultad incluso de determinar la suerte de la República. ¿Qué pasa si en este momento el fiscal que está investigando al presidente de la República decide acusarlo? Por fuera el presidente de la República. ¿Qué pasa si en este momento el fiscal que el Ministerio Público se le ocurre investigar al presidente de la Corte Suprema? Para fuera el presidente de la Corte Suprema. Deja de ejercer, se lo acusa. ¿Qué pasa si un fiscal del Ministerio Público decide acusar a todos los parlamentarios? Todos para afuera. Y si se equivocó el fiscal, ¿cómo responde? No responde. ¿Pero se puede administrar justicia así? Yo considero que no, y por eso estoy por un profundo cambio al sistema de persecución penal en Chile, en el sentido de colocarle un mayor control a la persecución penal. No puede ser que se esté ejerciendo como se está ejerciendo de forma absolutamente autárquica por parte de un órgano como el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la persecución penal, pero yo creo y pienso que debe ser controlado, y controlado ya, para evitar las persecuciones injustas, infames e infamantes. No puede ser. ¿Qué te parecen a ti las penas actuales que se ejercen para los delitos económicos? Ridícula. A pesar de que hubo una reforma. Ridícula. El señor Madoff, perdón. El señor Madoff en Estados Unidos generó una estafa piramidal durante largos años. Y los gringos lo dijeron, venga para acá, señor Madoff. Así que usted tuvo que una estafa piramidal. Sí, dijo Madoff, me pillaron. Pues fíjense, señor Madoff, el premio y la recompensa a esta pirámide que usted construyó va a ser que usted va a pasar el resto de sus días en la cárcel. Punto. Usted creó una estafa piramidal y usted va a pasar el resto de sus días preso. Acá un grupo de pelafustanes, por mucha plata que tengan, pero igualmente pelafustanes,
se concertan para ponerse de acuerdo en los precios y le dan clases de ética. Acá un grupo de pelafustani se concertan para estafar a la gente, por ejemplo, en forma brutal en materia de intereses, en materia de colusión de precios, y con suerte firma quincenal o, reitero, cursos de ética. Eso no puede ser. Eso tiene que ser castigado severamente. El mercado... ¿Por qué no se hizo cuando hubo el momento para hacerlo con la reforma? Cuando hubo el momento, cuando hubo estos casos de colusión en que evidentemente hubo una modificación del Código Penal, se aumentaron las penas efectivamente, pero tú me dices esas penas aún hasta el día de hoy son insuficientes. Son ridículas. Porque Entonces, la pena tiene que ser... acuérdense que la pena, por ejemplo, de cohecho era ridícula, ahora se aumentó, Pero mira, y te puedo mencionar varias de esas que se modificaron hace unos pocos años atrás. Pero, ¿por qué en ese momento, cuando había que hacer un cambio, no se hizo de una manera mucho más... ¿radical? más fuerte, sí? Por cierto, Agustín, yo fui de los que dije públicamente, mira, yo soy pro mercado, yo soy liberal minarquista, así me defino políticamente. Yo creo esencialmente en el mercado como fuente asignador de recursos y es un lugar virtuoso donde se juntan quienes ofrecen los frutos de su esfuerzo, trabajo, sacrificio y talento para intercambiarlos con otros hombres y con otras mujeres, también productores de su esfuerzo, trabajo y sacrificio. Y en ese lugar virtuoso, la competencia tiene que ser transparente, limpia. Porque lo otro en la economía centralmente planificada, de un burócrata me dice qué comprar y qué comer. Entonces, como el mercado yo tengo que cuidarlo. Y cuando tengo un grupo de mafiosos que se ponen de acuerdo con los precios, yo estoy atentando contra la piedra angular en la cual se sustenta la economía del libre mercado, que es el mercado. Y esas penas deben ser, pero draconianas, para inhibirlo, para cuidar ese espacio ideal que debe ser el mercado, donde los hombres y mujeres libres se reúnen a intercambiar los frutos de su esfuerzo, trabajo, sacrificio y talento. Volviendo al tema de los profesionales que ejercen la justicia en la universidad donde estudian, sus conocimientos profesionales, su experiencia, ¿qué visión tienes tú? La peor. ¿Por qué? Mira, yo soy hijo de una universidad privada, de la Universidad Gabriela Mistral. Cuando yo estudié Derecho, a comienzos de la década de los 80, para ser abogado en una universidad privada, yo estudiaba todo el año y mi universidad privada me tomaba un preexamen que me habilitaba a mí, donde todos los profesores de Derecho eran profesores de la Universidad de Chile o la Universidad Católica. Todos mis profesores eran profesores de Derecho de la Universidad de Chile o la Universidad Católica. Para yo tener derecho a dar examen final, tenía que dar un preexamen ante esos profesores. Después de haberme ganado el derecho a dar examen, venía una comisión de profesores de la Universidad de Chile o la Universidad Católica a examinarme. Y me interrogaban, profesores de la Universidad de Chile o Católica. Recién después de pasar ese doble filtro, yo tenía derecho a pasar el ramo. Habían 2 o 3 escuelas, facultades de derecho privadas. Ese era el nivel. Hoy día hay más de 65 escuelas de derecho en el país, donde las clases de derecho se imparten, perdón, de la carrera de derecho, se imparten online, donde un alumno llega a las 7 de la tarde y sale a las 9 de la noche de clase, durante 3 días a la semana, y a los 5 años va a buscar un título de abogado. ¿Qué abogado puede salir en esas condiciones? Cuando nosotros entrábamos a las 8 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde, todos los días, y a la tarde volvíamos a tener clases. Así se estudiaba Derecho. Hoy día se estudia Derecho en 2 o 3 horas, 3 veces a la semana. Eso es ridículo. Y con eso usted no puede formar un buen profesional en ningún área, en ninguna ciencia y en ninguna profesión. ¿En la calidad de los abogados del Ministerio Público? Hay algunos muy buenos, buenísimas. Hay algunos muy buenos. Y hay otros que dejan mucho que desear. Pero la inmensa mayoría son muy buenos. ¿Dónde están las mayores debilidades de administración de justicia? ¿En qué ámbito? De todo, porque hay distintos tipos de formas de ejercer justicia, la justicia civil, la justicia penal, la justicia en el ámbito laboral. ¿Dónde tú piensas que es donde está la mayor pobreza en la administración de la justicia, donde verdaderamente no hay justicia? O sea, hay cualquier cosa pero menos justicia. Yo creo que como te decía hace un instante, Agustín, yo creo que la formación jurídica es el gran talón de Aquiles. Si tú no formas buenos abogados, es imposible que tengas una buena administración de justicia. Creo que estamos fallando severamente en la formación jurídica de los nuevos abogados. Están saliendo abogados, no todos, pero están saliendo un gran porcentaje de abogados marmicoc y no ya a presión. Están saliendo una gran cantidad de personas que no tienen los más elementales conocimientos para desempeñarse en la vida profesional. Son personas que asumen sobre su responsabilidad, sobre sus hombros, la responsabilidad
de representar los intereses de las partes en litigio. Son los coadministradores de la Administración de Justicia. Algunos postulan al Poder Judicial. Espero que quede lo menos posible. Afortunadamente, hay una academia judicial. Entonces, el gran déficit, a mi juicio, de la Administración de Justicia en Chile es la liviana formación jurídica de muchos abogados y de muchas casas de estudios superiores, que a mi juicio, yo soy de los que piensa, por ejemplo, que la Corte Suprema debería reservarse el derecho de tomar exámenes de suficiencia litigatoria para asegurarse la idoneidad ética, profesional y académica de un hombre o una mujer que litigan ante los tribunales superiores de justicia. Pero hoy día eso no ocurre. Entonces, estamos entregados a una especie de mercado donde cualquiera egresado de cualquier facultad puede llegar y representar los intereses de mucha gente. Y eso es peligroso. Yo considero que el abogado que litiga debe tener ciertas idoneidades especiales, ciertas capacidades y ciertos conocimientos, y esas idoneidades, capacidades especiales y conocimientos deben ser evaluados por el máximo tribunal de la República. ¿Es mito o realidad que aquellos que tienen recursos para pagar un buen abogado tienen un juicio exitoso y aquellos que no tienen esa posibilidad no están en la misma igualdad en la cancha? Ni tan mito ni tan realidad. ¿Por qué ni tan mito? Porque evidentemente es muy distinto. Mira, Agustín, que si a mí se me mete un sinvergüenza a mi casa, a la casa que he pagado toda mi vida, y que para pagar la renta tengo que arrendarla y quiero lanzarlo, si yo no tengo un abogado particular voy a tener que demandar a través de la corporación, que me va a colocar un estudiante de Derecho sin ninguna experiencia, no tiene por qué tenerla, para eso está la práctica. Entonces va a estar 6 meses en el juicio y después van a poner otro y yo puedo pasar 3 años esperando que le lancen a sinvergüenza, mientras tanto me rematan la casa porque el tipo no me paga la renta y yo tengo que pagar los dividendos y pierdo mi casa. Y si tengo los recursos, voy a ir a un buen estudio jurídico, voy a contratar a un abogado privado que a lo mejor en 7, 8, 9 meses me va a lanzar la sinvergüenza que está adentro porque va a aplicar todos sus conocimientos al efecto. En ese sentido, ¿incide el dinero en la Administración de Justicia? Claro que incide el dinero. ¿En qué los abogados de la Defensoría Pública, por ejemplo? No, es que es otra cosa muy distinta. La Defensoría Penal Pública son todos profesionales, son remunerados por el Estado, sí, y ellos reciben una remuneración que propicia el Estado, a mi juicio, injustificadamente. ¿Ellos funcionan bien? Yo creo que no funciona bien. ¿Por qué? Porque no logro entender. ¿Por qué razón cualquier persona acusada por cualquier delito, ya sea un multimillonario o ya sea el más pobre de los Cañanes, tenga que tener justicia gratis pagada por el Estado? Si perdón, yo no me refiero a eso, yo me refiero a una persona que está acusada de algo, ¿sí? No tiene la posibilidad de contratar a un abogado porque no tiene plata, pero el Estado le tiene que colocar un abogado porque tiene que defender esa calidad de profesional hoy día. ¿Cómo es? Mira, la Defensoría Penal Pública, muy buena. Yo estoy absolutamente de acuerdo, Agustín, que la defensa penal gratuita debe ser solamente para los más pobres que no tengan los recursos para pagarse un abogado privado. Pero me parece inconcebible que la Defensoría Penal Pública, que es pagada por todos los chilenos, se le aplique, por ejemplo, para defender a un traficante que gana por medio 60 millones mensuales. Eso es ridículo. Aldo Duque está por el apruebo o por el rechazo. Fíjese, Aldo Duque ni siquiera sabe si va a ir a votar. ¿Por qué? Porque Aldo Duque está viejo, no quiere arriesgarse, si hay un rebrote, Aldo Duque no va a salir, porque viejo así como todo y como está, tiene que reflexionar mucho sobre si se va a ir a exponer o no a un evento de esa característica. Que por lo demás me tiene muy reflexivo en torno a la forma como se generó el plebiscito y en ese sentido, créame, Agustín, que estoy en proceso de profunda reflexión. Todavía no tiene... Todavía no tengo decidido siquiera si voy a ir a votar. Todavía no tengo decidido siquiera si voy a ir a votar. ¿Pero porque no quiere ir a votar? No, porque el día de mañana, imagínese el día de mañana, Agustín, si yo cada vez que quiera cambiar las cosas en este país, para hacerlo voy a salir a las calles, a quemar el metro, a quemar edificios, a quemar las micros, a hacer barricadas, a destruir la señalética, a destruir los semáforos, a quemar los supermercados con gente adentro. Si el mecanismo para obtener cambios en el país es ese, yo no estoy dispuesto a participar de aquello. Yo creo en otra forma. Está más cerca del rechazo usted. Fíjese, Agustín, que yo creo en otra forma de hacer las cosas. Mucha gente me va a decir, es que era la única forma de hacerla. Yo, sinceramente, pienso que han pasado algunos años desde que los problemas se solucionaban a pedazos y con arco y flecha. Pero a lo mejor formo parte de una minoría que todavía cree que los problemas entre los seres humanos no se solucionan a pedazos ni con arco y flecha.
sin legitimar la violencia, pero si la gente no se hubiese movilizado, no estaríamos en una situación de querer reformar una constitución. Por cierto. Pero la pregunta es que no se quiere reformar la Constitución, pues. Se quiere hacer una Constitución nueva. Una constitución nueva, sí. ¿Ya? Sí. Entonces, por supuesto, si tú me dices que el camino para obtener los grandes cambios sociales es la violencia, yo prefiero quedarme fuera del camino. Yo nunca voy a creer en la Si violencia. hacemos una como forma de encuesta, solucionar nadie quiere la violencia, Aldo. Estamos de acuerdo en eso. Hay gente que no podemos decir que las 800.000 personas que marcharon en la Plaza Italia son todos violentos, no es así, es un grupo minoritario. Pero las 800.000 personas que marcharon sí quieren un cambio importante en la Constitución. Entonces la pregunta va para allá. ¿A ti te parece que debe haber un cambio en la Constitución? Fíjate, Agustín, que yo nunca, y creo que marcharon más de 800.000 personas. Yo creo que solamente en Santiago marcharon cerca de 1 millón. Si tú sumas a la gente de provincia, creo que marcharon como 3 millones en todo Chile. Marcharon mucho más de 1 millón de personas. Yo no sé cuántos de esos 3, 4 o 5 millones de personas que marcharon estaban pidiendo una nueva constitución. Yo creo que esos 3, 4, 5 millones de personas, tal vez más personas, lo que estaban pidiendo eran mejores pensiones, mejores sueldos, mejor previsión, mejor salud, mejores condiciones de vida, mejor administración de justicia. Estaban pidiendo una multiplicidad de prestaciones que son propias del Estado y que el Estado no estaba entregando. Y que este sistema no les estaba entregando. Yo creo que no las 800.000 personas, que yo creo que fueron muchas más las que marcharon, están poniendo sobre la mesa lo que se llama la paradoja del bienestar. Ya satisfechas necesidades básicas, ahora quiero más, legítimamente quiero más y tengo el derecho a exigir más. Entonces esos 3 millones de seres humanos que salieron a la calle a gritar y tal vez más, estaban exigiendo más y mejores condiciones de distribución, de generación, de prestaciones sociales. Pero nunca escuché a alguno diciendo yo quiero una nueva constitución. Pero Nunca. muchos piensan que todos esos cambios se pueden generar cambiando la constitución. Bueno, los que piensan eso están engañados, porque eso no va a ser así. Mira, Agustín, los grandes cambios que requiere este país, que los requiere, como todos los países de la Tierra, se solucionan de una sola manera, con guita, che. Con guita, che. Un punto de crecimiento son aproximadamente 650 millones de dólares. Este país, creciendo al 5% durante 4 años, es 1,5 millones de pobres. Esos son los cambios que hay que hacer. Yo no creo en un país con menos ricos. Yo quiero un país con menos pobres. Y para eso tengo que crecer. Y si no crezco, no hay pata. Y sin pata no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, hay injusticia. Y con injusticia no hay constitución que sirva. Pero reconozcamos que la gente se cabrió de esperar. Es así. Se les prometió crecer con igualdad. Se les prometió arriar los corazones que vienen tiempos mejores. Se les prometió una nación en crecimiento, que íbamos a ser como Portugal. Yo con alegría. Y resulta que tenemos un nivel de inequidad que no condice con los países de la OECD. Se les prometió muchas cosas, entonces, y no estamos hablando de 10 años, estamos hablando de un grupo importante de décadas. Entonces, ¿por qué tendrían que hoy día creer que va a venir un cambio distinto si no se cambia la Constitución? Por la siguiente razón. Si yo no creo en las soluciones sacadas debajo del sombrero del mago, y créeme que yo entiendo de sombrero. Yo creo que esto es un gran engaño, una gran estafa a la opinión pública y una gran estafa a los millones que marcharon. Decirles que por cambiar la Constitución, tú vas a cambiar las condiciones de vida de las personas. No es cierto, eso es un placebo. No es cierto. La única manera que un ser humano va a cambiar sus condiciones de vida es siendo arquitecto de su propio destino. Y para que sea arquitecto de su propio destino, el Estado tiene que dar los medios. Y esos medios significan asegurar mejores condiciones de acceso a la riqueza. Y para asegurar mejores condiciones de acceso a la riqueza, tú tienes que crecer. Porque si no creces, por mucho que tengas una constitución preciosa como la de Venezuela, vas a estar igual en la miseria. Aldo, te doy un solo ejemplo nomás. ¿Cuál? No se podían tocar los fondos de pensiones porque era romper algo del marco constitucional. Y resulta que se pudo retirar el 10% y se pudo haber vetado esa ley perfectamente por parte del Ejecutivo y ser confirmada por el Tribunal Constitucional porque deslindaba en no ajustarse al marco de la Constitución. Ese es un gran ejemplo. Entonces, ahí tienes un buen ejemplo. Extraordinario ejemplo, Agustín. Y la mejor prueba de lo que estoy diciendo, porque significa... Un buen ejemplo, un mal ejemplo. Extraordinario ejemplo. Exactamente. No sabes cómo te lo agradezco. Porque significa que pudiste repartir el 10%
del fondo de pensiones y no cambiaste la Constitución. Sí. Entonces, ¿para qué tienes una nueva Constitución si con la actual pudiste hacerlo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó, Agustín? La FP te habían robado la plata. La FP era una manga de ladrones. Te habían robado tu plata. Agustín, ¿y de dónde salió el 10% que te pagaron el otro día? Si se habían robado la plata. Y te lo pagaron en menos tiempo del esperado. No en 2 meses. Te lo pagaron todo en 10 días. Pero si se habían robado la plata estos ladrones. Oye, Agustín, si para tocar la FP hay que tener una nueva constitución. Bueno, entonces, ¿cómo sacaron la plata y con la misma constitución vieja? ¿En qué quedamos? Agustín, ¿no será mejor reformar lo que tenemos y hacerlo bien? En vez de estar con nuevos experimentos. Pero ya la decisión está tomada. Va a haber una nueva constitución. Ojalá que salga algo bueno. Pero a mí no me venga a hacer acumular con rueda de carreta. Gana la prueba, es ciencia ficción. No tan ciencia ficción. Porque Por cierto. Yo creo que, bueno, supongo que gana la prueba. la encuesta más conservadora dice que son 70-30, más conservadora, más favorable rechazo y 70-30, Bueno, 80-20. Gana la prueba y entramos a una asamblea constituyente, un ejemplo nomás. ¿Sí? ¿Cómo te visualizas Chile en ese escenario? Bueno, es súper sencillo, como hay que ver, ya estoy leyendo la nueva constitución, yo la estoy leyendo, estoy tratando de aprenderme, estoy tratando de estudiarla, estoy leyendo los artículos de la nueva constitución, que ya tú sabes que ya está escrita. Pero no me contestaste la pregunta. Esta pregunta se la he hecho a más de alguna persona en este programa. ¿Cómo lo ves? Si gana la prueba, puede haber convención mixta, asamblea constituyente. ¿Sí? Me quiero colocar en el escenario de la asamblea constituyente. ¿Sí? ¿Qué piensas que va a pasar con...? Nada. ¿Nada? No, pues, No vamos a retroceder ni vamos a avanzar, nada. No, por supuesto. ¿Vamos a avanzar o retroceder? Lo único que vamos a tener son 30.000 millones menos en el bolsillo. Lo único que vamos a tener son 30.000 millones menos en el bolsillo. Pero si tú crees que va a mejorar la distribución del ingreso, porque yo tengo una nueva constitución, no. La única manera de que mejore la distribución del ingreso en este país y mejoren los sueldos y la gente tenga más capacidad de consumo y en consecuencia compre y más, y eso genere más inversión, y más inversión traiga más pega, y con más pega ya más dignidad, porque yo tengo más plata para vivir y le puedo poner un mejor puchero a mi vieja en la mesa. La única manera de que eso se genere es generando condiciones de inversión para que yo pueda tener mejores y más dignos sueldos. Y eso no me lo va a dar una constitución, eso me va a dar el crecimiento. Y para que haya crecimiento yo tengo que estimular condiciones de inversión. Lo otro es música, porque con plata se compra un huevo. En algunos países desarrollados, los que quieren ser parte de un parlamento, un congreso, ¿Sí? estar en el ámbito público, primero tienen casi como una imposición que tienen que mandar a su hijo a escuelas públicas, usar el transporte público y usar la salud pública, porque se ha visto que esa es la mejor forma, al abrazar uno esos servicios, las cosas que tienen que mejorar en un país. ¿Qué te parece una medida como esa? Y además, los sueldos que tienen no tienen nada que ver con los sueldos que tienen hoy día algunos parlamentarios. No puede ser una mejor medida. No puede ser una mejor medida. Esta. Para entender. Mira, alguien dijo una vez, no conoce la serpiente del hambre quien no sintió de cerca sus fauces malolientes. Para conocer la miseria, para conocer el dolor de los que sufren la pobreza, tienes que experimentarla, tienes que verla, tienes que entenderla, atendiéndote donde se atienden los pobres, conviviendo en la forma en que conviven, como entienden los pobres. Tienes que vivir las condiciones en que ellos trabajan, tienes que haberlo vivido para entenderlo. Pero yo no creo en esos políticos de cartón que pontifican desde la dehesa y hablan de la pobreza, mientras se fuman un habano que le costó 30 lucas, se ponen un whiskacho que le costó la botella 120 lucas y se comen un petit bouché con un caviar del Volga que le costó, ¿cuánto está? Como 18 lucas la cajita de 50 gramos. Entonces, mientras se pegan eso, entre los puros que están comiendo son como 200 lucas del petit bouché que están mandando al buche. Y mientras tanto hablan de la pobreza y pontifican. Y después llaman a conferencia de prensa, llaman a todos los periodistas y le dicen, estamos muy preocupados por la desigualdad, ¿no es cierto? Y empuñan el puño para que no se hacen así con la manga para que no se les dé el error de 4 millones. Y están hablando de la desigualdad. Córtala. Termino con una pregunta sin censura.
¿Cuál es un político que tú admiras y que está vigente hoy? Sinceramente, un hombre que me hizo cambiar mi opinión, siendo un hombre que está en la vereda del frente de lo que yo creo. Porque yo soy un liberal minarquista, un hombre que está en la vereda del frente, pero he cambiado mucho mi opinión sobre él, porque creo que es el último de los grandes estadistas de este país, incomprendido, pero la historia sabrá darle su lugar. Cometió muchos errores ese hombre, cometió muchos errores como presidente de la República, pero considero que la experiencia le ha dado la sabiduría para reconocer sus errores y proyectarse en el tiempo. Y ese hombre se llama Ricardo Lagos Escobar. He aprendido a respetarlo y en muchos aspectos a admirarlo. Creo que la experiencia lo ha hecho un político que debería ser mucho más escuchado por las nuevas generaciones. Ponderación, mesura, conocimiento y equilibrio. Y eso lo tiene Ricardo Lagos Escobar, que estaba 20 años atrás en la antípoda de mi pensamiento, pero he aprendido a respetarlo, porque el hombre evoluciona. El hombre que no evoluciona es una bestia. Y las bestias están muy distintas, en un lugar distinto al del hombre. Aldo Duque, gracias por venir aquí a Sin Censuras. Muchas gracias por tu participación y poder reencontrarnos ahora en una forma de hacer televisión bastante particular y esperamos también, por supuesto, poder contar con tu presencia en nuestros programas aquí en nuestro canal Tendencias Prime. Muchas gracias por participar. Agustín, siempre es un agrado tus invitaciones y las acojo con el mayor beneficio y gusto. Siga participando ahí a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sin Censura, donde las verdades salen a la luz.